Los alumnos de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo tenemos el agrado de presentar la práctica titulada Separación de líquidos volátiles por destilación fraccionada. Esta presenta los siguientes objetivos. El primero es proporcionar una comprensión detallada de las ventajas que ofrece el uso de la columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, visibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución. El segundo objetivo es calcular de manera precisa el número de platos teóricos de la columna de fraccionamiento cuando opera a reflujo total para lograr una separación eficiente. A continuación tenemos el fundamento. En la presente práctica abordaremos la separación de líquidos volátiles a través de un proceso conocido como destilación fraccionada. La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado para separar mezclas de líquidos con puntos de ebullición cercanos mediante el calor y con un amplio intercambio calórico y másico entre vapores y líquidos, empleando múltiples ciclos de vaporización-condensación. Para ello se utilizan las columnas de fraccionamiento, que es un dispositivo diseñado para realizar múltiples destilaciones continuas en una sola operación y son provistas de un número determinado de platos, donde cada uno se establece un equilibrio líquido-vapor que favorece a la concentración del componente más volátil en la fase de vapor. Este proceso de enriquecimiento se repite a lo largo de la columna, dando como resultado un destilado más puro en la parte superior y un residuo más concentrado en la componente menos volátil en la parte inferior. En cuanto a los materiales utilizados en práctica, tenemos al equipo de destilación fraccionada compuesta por el balón aforado, la columna de fraccionamiento, el calderín, el condensador, el matraz Erlenmeyer y otros equipos como el agitador magnético, termostático, las pinzas sujetadoras y los soportes. Además de ello, se hizo uso también del metanoclado HPLC, el agua destilada, las pipetas de 2 y 10 mililitros, el termómetro, los tubos de vidrio de 5 mililitros con tapa de baquelita, el refractómetro, las cerámicas de forma tubular de 7 milímetros de altura, los vasos precipitados y por último los goteros. Continuando con el procedimiento, debemos determinar los índices de refracción de las siguientes soluciones. Primero, tenemos que tomar agua destilada de la cual sacaremos una muestra utilizando el gotero y colocaremos 2 gotas al refractómetro. Para su posterior lectura y del mismo modo, procedemos con la muestra de metanol y con los 6 sistemas propuestos en la práctica, los cuales están compuestos tanto por metanol y agua en proporciones dadas. Continuando, procedemos a hallar los índices de refracción tanto de destilado como de residuo. Para ello, lo primero que debemos hacer es armar el equipo de destilación fraccionada, como se puede observar. Una vez ya logrado el equilibrio evidenciado por la temperatura constante para el metanol de 64.7 grados centígrados, con cuidado vamos a proceder a tomar las muestras de residuo y destilado respectivamente para poder realizar su posterior lectura. Con todos los datos obtenidos, pues vamos a pasar a determinar la fracción molar de cada una de las soluciones. Continuando con los cálculos, primero debemos de tener en cuenta las fórmulas que vamos a utilizar para hallar la fracción molar del metanol en los diferentes sistemas. Es así que tenemos la densidad, que es igual a la masa sobre volumen. Despejando masa, esta va a ser igual a volumen por la densidad. El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular y la fracción molar del metanol la vamos a hallar dividiendo el número de moles de metanol entre el número de moles de metanol más los números de moles de agua. También hay que tener en cuenta ciertos datos. Es así que acá tenemos tanto del metanol como del agua sus pesos moleculares y su densidad. Del metanol, su peso molecular es igual a 32.04 gramos por mol y tiene una densidad de 0.7918 gramos por mililitro. El agua tiene un peso molecular de 18.015 gramos por mol y su densidad de 0.9982 gramos por mililitros. Ahora vamos a calcular el primer sistema, que se utiliza 1 mililitro de metanol y 4 mililitros de agua. Primero vamos a hallar lo que es su masa y esta se va a multiplicar el volumen por su densidad. El volumen es de 1 mililitro y su densidad es de 0.7918 gramos por mililitro. Reemplazando estos datos, pues se va a obtener que su masa es de 0.7918 gramos. Ahora, para hallar el número de moles, pues se va a reemplazar la masa y se va a dividir entre 32.04 gramos por mol y nos da un resultado de 0.0247 mol. De la misma manera vamos a realizar el agua, pues en este caso vamos a reemplazar los 4 mililitros que se están utilizando y se va a multiplicar por su densidad, que es de 0.9982 gramos por mililitro y nos da una masa de 3.9928 gramos.
El número de moles es igual a la masa sobre su peso molecular, pues la masa ya se lo obtiene y se lo divide entre 18.015 gramos por mol, dándonos un resultado de 0.2216 mol. Reemplazando estos moles obtenidos en la fracción molar, vamos a obtener que esta es de 0.1001 mol. De igual manera vamos a realizar los cálculos en el sistema 2, pero en este caso se está utilizando 2 mililitros de metanol y 3 mililitros de agua. Y solamente ya es cuestión de reemplazar y nos va a dar que la fracción molar en este sistema es de 0.2291 mol. De igual manera se procede con el sistema 3, en donde se utiliza 3 mililitros de metanol y 2 mililitros de agua y nos da una fracción molar de 0.4008 mol. En el sistema 4 se está utilizando 3.5 mililitros de metanol y 1.5 mililitros de agua y nos da una fracción molar de 0.51 mol. En el sistema 5 se utiliza 4 mililitros de metanol y 1 mililitro de agua y nos da una fracción molar de 0.6409 mol. En el sistema 6 se está utilizando 4.5 mililitros de metanol y 0.5 mililitros de agua y nos da una fracción molar de 0.8006 mol. Ahora continuamos con los resultados. En los resultados tenemos esta tabla, la cual relaciona lo que es el índice de fracción molar con la fracción molar, los valores que hemos obtenido, y esta tabla nos permite elaborar el gráfico en el cual vamos a poder determinar la fracción molar tanto del destilado como del residuo. Teniendo en cuenta que los valores de fracción molar del destilado fueron 1,3302 y del residuo 1,3332, lo que hicimos fue trazar una línea horizontal hacia la curva y luego hacia abajo para poder relacionarlo con la fracción molar y así poder determinar cuál es el valor de fracción molar tanto del destilado como del residuo. Los valores que se obtuvieron fueron: fracción molar del destilado fue 0,008 y del residuo fue 0,932. Continuando con los resultados, tenemos el diagrama de Macca-Betil, el cual nos sirve para determinar el número de platos teóricos que posee la columna de fraccionamiento que empleamos. Un plato teórico es la etapa hipotética en la cual existe un equilibrio entre líquido y vapor, o dicho en otras palabras, es la unidad de la columna en la que se da una destilación simple y se expresa en centímetros de altura de la columna de fraccionamiento. Entonces, para hacer este diagrama utilizamos los datos de equilibrio de líquido-vapor de metanol-agua que se muestran en la tabla número 2. Ahora se arma una curva que se denomina curva de equilibrio líquido-vapor y posteriormente una recta, la cual es la línea de reflujo. Una vez hecho todo esto, procedemos a elaborar nuestros peldaños de la escalera gráfica para determinar el número de platos teóricos. Para ello, como se puede observar en el eje de las ordenadas, tenemos a la fracción molar del componente más volátil, que en este caso es el metanol, en fase de vapor, que vendría siendo nuestra Y. Y en el eje de las abscisas a la fracción molar de este mismo en fase líquida, que vendría siendo nuestro X, ambos expresados en porcentaje. Ahora debemos ubicarnos primero con la fracción molar de residuo, el cual salió con una fracción molar de 0.008. Pasado a porcentaje o multiplicado por un 100% nos da un porcentaje de 0.8%. Si nos ubicamos en el eje de las abscisas, del 0 al 10%, existe una separación de 10 cuadros, lo que se expresa que cada cuadro es un 1%. Al tener un 0.8% de la fracción molar de residuo, lo ubicamos por delante de la mitad de la primera cuadrícula. El mismo procedimiento hacemos para ubicar la fracción molar del destilado, el cual expresado a porcentaje es de 93.2%. Trazamos unas verticales hacia la curva para determinar el inicio y el fin de nuestra escalera de platos teóricos. Para iniciar se toma la vertical desde el punto de la fracción molar de residuo hasta la curva de equilibrio que ya se había trazado. Luego se traza una horizontal hacia la línea o recta de flujo. Luego nuevamente una vertical desde ese punto hacia la curva de equilibrio y así sucesivamente hasta topar con la vertical trazada correspondiente a la fracción molar del destilado. Ahora procedemos a determinar la altura de un plato teórico. Para ello se toma el dato de la altura de la columna, que es de 36 centímetros, y el número de platos teóricos. Si bien se dan cuenta que existen 5 peldaños en la escalera, el primero corresponde a la destilación simple que sucede en el balón. Es así que solo tomamos 4 platos teóricos para la columna. Luego solo dividimos la altura de la columna sobre el número de platos teóricos y obtenemos un resultado de 9 centímetros. Esto quiere decir que cada 9 centímetros de la columna de fraccionamiento se da una destilación simple. Continuando con la discusión, primero debemos de conocer lo que es un equipo de destilación fraccionada.
Esta consta de una fuente de alimentación, una columna de fraccionamiento, la cual va a permitir la separación de los líquidos miscibles. También está lo que es el refrigerante, con mangueras de suministro y salida de agua. Y finalmente se encuentra el matraz Erlenmeyer, en donde se va a recolectar el producto. Inicialmente tenemos metanol y agua en una concentración de 10-90. Al entrar la solución a ebullición, ascienden por la columna de fraccionamiento en forma de vapor. Al ascender nuevos vapores por esta columna, pues estos vapores van a condensar y van a liberar calor de condensación, el cual es absorbido por el metanol, que es el componente más volátil, volatilizándose nuevamente. Dicho proceso forma lo que son los platos teóricos, que también se lo denomina como equilibrio líquido-vapor. Cabe mencionar que la columna contiene perlas de vidrio, las cuales aumentan la superficie de contacto entre el líquido y el vapor y por ende aumentan lo que es la transferencia de energía. Además, en la base de la columna hay mayor concentración del componente menos volátil, que en este caso sería el agua, y en la cabeza de la columna hay mayor concentración del componente volátil, pues que en este caso es el metanol. Estos vapores de metanol que ya salen de la columna pasan al refrigerante, los cuales van a transferir energía al agua, condensándose y obteniendo el destilado, que no es más que metanol, pues que es el componente más volátil. En cuanto a sus utilidades, tenemos separación de principios activos de plantas medicinales. Hablamos de sustancias nitrogenadas, proteínas, aminoácidos, aminas, flavonoides, aceites esenciales, clorofilas, carotenoides, vitaminas. Además, para la purificación de productos farmacéuticos, ya sabemos, de repente en cremas o en los mismos tabletas. También para la fabricación de ciertos cosméticos. Para la destilación del petróleo también, que vendría a ser justamente una destilación fraccionada. Mediante este método se van a obtener fracciones y no productos puros. Esta importancia radica en que la estabilización del petróleo es una forma de destilación parcial que reduce la presión de vapor del petróleo crudo, lo que lo hace seguro para el almacenamiento y el transporte, además de reducir las emisiones de la atmósfera de hidrocarburos volátiles. Conclusiones. Se comprendió las ventajas del uso de una columna de fraccionamiento en la separación de dos líquidos volátiles, miscibles y con puntos de ebullición cercanos que forman una solución, y esto va a permitir la destilación, en donde el más volátil se va a destilar primero. Además se calculó el número de platos teóricos, que son 4, y la altura equivalente a un plato teórico 9 centímetros de la columna de fraccionamiento cuando opera a reflujo total para lograr una separación eficiente.